con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Tenemos la buena compañía y grata compañía de Eloy Torres, internacionalista. Buenas tardes, Eloy. Sé que estás llegando corriendo de dar clases. Cuéntanos un poco tu travesía. Bueno, buenas tardes, mi querido para ti. Pedro. Un placer estar contigo en tu programa y con toda tu audiencia. Muchas gracias. Estamos, bueno, esta tarde lluviosa, como diría el poeta César Vallejo, a propósito de la tarde lluviosa en París, pero no moriremos, sino que viviremos en una tarde lluviosa. Sí, sí, en Sirve efecto. para otras cosas también. Por supuesto, ese dicho que estás por diciendo. supuesto, sí. Mira, Eloy, quería conversar contigo sobre todos estos cambios que estamos viendo desde el año pasado. Desde diciembre del 2014 hemos visto que, bueno, salió a la luz pública el acercamiento entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, haciendo un corte. Hoy vimos que ya Castro dijo que se va a retirar para el 2018. Y ya con una voz un poco más avejentada, pero ha logrado ver los objetivos que se trazó con los lineamientos de la economía y actualización del modelo cubano. ¿Cómo no? También hemos visto reacciones en Latinoamérica. Estamos viendo protestas en Brasil, que puede haber un cambio de ese populismo que se ha implementado en toda la región. También vemos Argentina con Macri, Venezuela no creo que se quede atrás de algunos cambios necesarios, por lo menos en el modelo económico, pero quería saber tu opinión, que eres experto en la materia. Sí, en efecto, Pedro, hay vientos de cambio que están sacudiendo a toda América Latina y, por qué no decirlo, al mundo en general, ¿no? Sí. El problema está en que estos cambios que están ocurriendo en América Latina suceden justamente en el marco de un entendimiento, para decirlo de alguna manera, que se produce a raíz del entendimiento entre los Estados Unidos y Cuba, a raíz del momento en que Raúl Castro y Obama, quienes tenían tiempo trabajando eso del secreto, esa apertura de relaciones, que por cierto, relaciones que desde hace muchísimo tiempo andaban intentando reabrirla, y hoy, bueno, en diciembre pasado dieron el salto adelante, y bueno, eso fue una especie como de jugada de carambola, que los del resto de los países latinoamericanos comenzaron a observar la necesidad de introducir cambios, cambios que por supuesto no ha sido fácil, que no ha sido fácil digerir para algunos la necesidad de cambiar, y bueno, allí ocurre eso, lo que decía John Locke, el famoso filósofo inglés, que dice, solo los estúpidos no cambian de opinión, ¿no? En ese sentido, pues hay muchos países que se niegan de una manera enceguecida a observar que la realidad está cambiando ante sus ojos y tienes que cambiar tu opinión, tienes que cambiar tu postura, tienes que cambiar tu reflexión sobre lo que está pasando. El no hacerlo, eso trae consigo una especie de, justamente, de huracán que se va a llevar toda esa visión anclada en el pasado, como tú señalaste, ese populismo que se montó en el hemisferio, que siempre ha existido. Siempre ha existido, el populismo es una enfermedad. Lo que pasa es que en América Latina, particularmente en Venezuela, se asentó gracias al petróleo, gracias al dinero, a la petrochequera que permitió difundir todo un esquema de dominación para una buena parte de América Latina. Y bueno, los resultados están allí. Ahí está Argentina. Macri es el resultado de que una sociedad se cansó de tantos años de gobierno, de mentiras, de corrupción, de tantas falacias. Y es una sociedad que se casó, por suerte, Argentina es una sociedad muy culta, muy desarrollada, muy formada, como para seguir digiriendo, tragando ese mensaje tan falso, tan ridículo, tan anclado en una figura que ya murió, que ya el mundo ha cambiado, el mundo está cambiando y es necesario alcanzar una visión propia y exacta para entender esos cambios. Eso está ocurriendo en Brasil, que en la sociedad brasilera también juega un fútbol distinto que el del resto del mundo y sin embargo ha entendido que es necesario introducir cambios. Y quizás la más afectada en este caso es la presidenta Dilma Rousseff, quien es la depositaria justamente de toda esa andanada de protestas, quien ganó con gran dificultad su segundo mandato, pero hoy se refleja que ese segundo mandato le va a ser muy difícil. Hay otros países que comienzan a observar también modificaciones y que, bueno, están allí porque es que el mundo necesita observar los cambios y observarlos con una claridad y con una gran ponderación. Venezuela se aproxima a un proceso electoral ahora el 6 de diciembre y estamos seguros, creo que estamos convencidos, todas las encuestadoras, incluso las más pesimistas dicen pues que el triunfo de la oposición va a ser considerable frente al PSV, lo que coloca al gobierno ante una difícil situación porque va a venir lo que llaman, y espero que no, un gran choque de trenes entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, para lo cual el gobierno obviamente tendría que entender que le requiere de un músculo político legítimo que le dé legitimidad como para poder enfrentar a esa cantidad de millones de personas que van a votar por la oposición. Fíjate que llama la atención de que Cuba, que
que ha sido un aliado estratégico de Venezuela, político, económico, social, ellos entendieron que tenían que hacer un cambio hace algunos años y han llevado lo que ellos mismos llaman la actualización económica, que no es más nada que abrirse un poco al capitalismo, pero estilo China. Y en Venezuela tú también dices que falta esa capacidad de adaptación. Venezuela podría adaptarse a esos cambios económicos que está haciendo Cuba. El pueblo lo pide, ya el chavismo lo pide. Dicen, bueno, los que están a favor del chavismo y que están con Maduro dicen, queremos que siga Maduro, pero queremos que haya un cambio de modelo económico. La mayoría de las encuestas lo dicen así. Así es. Y lo dice todo el mundo. Lo difícil va a ser ese engranaje de cómo va a poder hacerse ese cambio de modelo de eso que se tiene en este momento a ese próximo. ¿Tú ves alguna solución para estos cambios que se necesitan hacer en el país? Sobre Bueno, todo, Venezuela es depositaria de unos inmensos ejemplos de cómo Venezuela, cómo este pueblo se ha ido adaptando, se ha ido amoldando a las diversas manifestaciones de cambio, de modificación que se producen en el sistema sociopolítico venezolano desde 1830, desde que esa época en que 1830 en adelante los militares, todos nimbados ellos de que eran los salvadores de la patria, porque supuestamente que hicieron la independencia, olvidando pues que la independencia es el producto, es el resultado de civiles, de todo un país que procuró la independencia de España y no solamente de ese grupúsculo que son militares. Bueno, desde 1830 ellos se impuso ese modelo caudillista, pues, ¿no? Que transitó el siglo X, todo el resto del siglo XIX hasta que llegaron los procesos estos naturales de cambio con el mismo Gómez que lo inició, luego López Contreras, Medina Angarita, vino el trienio Adeco, que por fin en 1958 se impuso un régimen civilista, democrático, que permitió la escogencia de un presidente cada 5 años en forma normal, de darle una continuidad como política pública a la política exterior, a la política petrolera, a la política fiscal, monetaria, en fin de cuentas, una política que fuera del Estado, pero que representara al país en el marco de un régimen democrático y civilista. Bueno, eso, por supuesto, eso estuvo, yo acuso, pues, que gracias a su éxito ese modelo fracasó, y no se entendieron el conjunto de reformas que había que hacer en el año 1989 y bueno, y llegó a la realidad que llegamos, que en 1999 con el advenimiento del presidente Chávez, que trastocó y transformó radicalmente al país en búsqueda de encontrar algo, de buscar algo distinto, novedoso, lo que significa pues que ese distinto y novedoso lo que hizo fue retrotraernos a una realidad totalmente adversa, incluso yo diría mucho más atrás que en el año 1864 a raíz de la Guerra Federal, que produjo el famoso decreto de garantías, convirtiendo a Venezuela en una nación civilizada. Bueno, estamos un poco más atrás de ese momento de 1864. Mira, también habló el secretario general de la OEA, Almagro, criticó al CNE por no permitir observación en las parlamentarias. ¿Qué significa esto para Venezuela? Que un secretario general de una organización de Estados americanos haga esta afirmación. Hablando con el internacionalista Eloy Torres, y el tema es las declaraciones que dio el presidente de la OEA sobre Venezuela, una carta que escribió. Dice, en sus manos está la legitimidad del arma política fundamental que le queda a su pueblo, que es el derecho al voto, con garantías para todos, afirma el secretario de la OEA, una carta dirigida a Tibisay Lucena, la rectora del CNE, en la cual también se mostró preocupado por la libertad de expresión en Venezuela y el impacto que tendrá la censura en la campaña electoral. ¿Qué significa que un presidente de la OEA haga este tipo de afirmación? ¿Tiene algún tipo de consecuencia? Obviamente tiene una consecuencia bastante grave porque le están señalando a la presidenta del CNE que tiene que respetar lo que es las reglas del juego. En primer lugar, esperemos pues que la doctora Tibisay Lucena no salga con ese tipo de improperio a los cuales nos tienen acostumbrados, que si alguien dice algo con el que ellos no están de acuerdo, inmediatamente los acusan de ignorantes, de desconocedores, de agentes del imperio, de todo tipo de adjetivos y calificativos que no viene al caso. El problema está en que el CNE tiene que mostrar una cara, eso que decían pues en la vieja Roma a propósito de las esposas del César, que ella no solamente tiene que ser casta y pura, sino que tiene que parecerlo, ¿no? En este caso el CNE, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el obstáculo que le permite, que hace pues que los organizaciones internacionales, organismos internacionales, como el caso de la OEA, no pueda participar como observador de lo que está pasando, a sabiendas que este es un país que está polarizado, este es un país que está dividido en dos tremendos pedazos, y obviamente lo más normal es que factores externos a nuestra conflictividad y a estas tensiones que tenemos nosotros en el país vengan a observar, a participar para evitar, para contribuir, mejor dicho, a que las elecciones se produzcan en términos normales, en términos civilizados.
El problema está en que no entendemos, obviamente, yo lo entiendo en el sentido que lo que tienen es un miedo que se vea lo que puede pasar aquí, pero es que se va a ver, ellos no van a poder ocultar esa avalancha de votos que va a experimentar el país. Pero el argumento de parte del CNE es que esa observación sería algo colonialista. ¿Por qué dicen esto? Porque es una manera tan falsa, por salirse por la tangente de negarle la posibilidad a la OEA que participe. La Organización de Estados Americanos, como su nombre lo dice, Organización de Estados Americanos, que fue constituida en 1948 con el fin de contribuir a la armonía, al diálogo, a la comprensión, a la búsqueda de soluciones regionalmente. ¿Y por qué no? Si Venezuela está viviendo en estos momentos, hay que reconocerlo, un momento de tensión, producto de esta extraordinaria polarización que vive, bueno, la Organización de Estados Americanos debe tomar cartas en el asunto para evitar justamente que eso no se salga de las manos. Por cierto, también el nuncio apostólico aquí en Venezuela pide que es necesaria una observación internacional. Detrás del nuncio está el Papa que negoció con Obama y con Raúl Castro esa nueva relación diplomática. Él está abriendo los caminos económicos de paso a Cuba. ¿El Papa tiene también algo que ver en esto? Obviamente, con la iglesia hemos topado, amigo mío. Por eso es que yo con la iglesia hemos topado, porque es que la iglesia tiene una palabra que decir. Nosotros somos un país que ha estado, se formó sobre la idea, ¿no? Desde hace muchos años, sobre la idea del diálogo, de la comprensión, uno no puede vivir en ese estado de tensión y de permanente enfrentamiento y enguerrillamiento en nombre de una idea que está transitando el camino del fracaso. Señores, China fracasó y decidió cambiar. Rusia, el comunismo, fracasó y decidió cambiar. Cuba, la gran aliada de Venezuela en el hemisferio ideológica y políticamente, comprendieron que había que cambiar. Yo no entiendo por qué nosotros, en vez de transitar, si bien no ese camino, pero transitar un camino a la venezolana de comprensión, de entendernos entre nosotros, de un respeto a la propiedad privada, a lo que fue, lo que significó, repito, el decreto de garantía de 1864, respeto a la propiedad, respeto a la vida, respeto a la correspondencia, respeto a la libertad, derecho a la vida. ¿Por qué nosotros tenemos que retrotraernos a eso que produjo la guerra civil, la famosa guerra federal? Hoy en día estamos en el siglo XXI y nosotros estamos viendo el espejo para atrás, en vez de ver que el mundo cambia, que el mundo evoluciona, que el mundo se mueve a través de Internet, que el mundo son el problema de las comunicaciones, de la alimentación, ¿cómo se llama?, del problema del agua. Entender tantos problemas que tenemos, nosotros estamos aferrados a una visión anquilosada y anclada en el pasado. Si estas elecciones parlamentarias no son presidenciales, si estas elecciones parlamentarias no se dan con transparencia y ya la OEA hizo un pronunciamiento, ¿hay cabida para aplicar la tan carareada, y me perdonas la palabra, la Carta de Libertades, la Carta Democrática, se la puedan imponer a Venezuela? Bueno, Venezuela se expone, el gobierno venezolano se expone a un conjunto de medidas, ya todo el mundo se lo ha ido advirtiendo, pero no es peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? Si se le está diciendo, señora, hay que cambiar las reglas de juego, hay que respetar las reglas de juego, el CNE debe permitir la observación internacional, que no acompañamiento, el CNE tiene que permitir que todo el mundo, si uno observa la televisión venezolana y observa los canales del país, ve que el gobierno tiene un dominio y un monopolio sobre los medios de comunicación social mucho más grande y la oposición apenas un pedacito. Entonces, ¿cómo es posible que ellos no puedan comprender que la gente se hastió, la gente está cansada de tanto abuso? Porque ¿cómo se dice en criollo? Pues no tanto da al agua al cántaro hasta que se derrama. Ajá, mira, Eloy, ¿y qué significa aplicarla a la Carta Democrática, la Carta Interamericana? Hay maneras de poner sanciones, nos podrían poner un embargo que está apenas, quizás podría salir Estados Unidos de Cuba, que tiene ese problema tan grave tantos años, nos impondrían sanciones Mercosur, UNASUR, toda la comunidad democrática latinoamericana e internacional, las Naciones Unidas. Yo voy a citar una frase que me gusta mucho de Henry Kissinger cuando dice que la responsabilidad de un gobernante es evitarle a su país una desgracia. No tanto cumplir con sus sueños y ¿cómo se llama?, fantasías y utopías, no, sino evitarle a su país desgracia. Y desgracia pasa por sanciones económicas, pasa por hambruna, pasa por crearle problemas a la sociedad. La gente no tiene azúcar, no tiene leche, no tiene pan. Entonces, esto es un gobierno que en vez de preocuparse por solucionar los problemas, lo que se preocupa es por aumentarlos. Este problema con la OEA, este problema de que la advertencia de que se le puede incluso invocar la Carta Democrática, es una demostración de que este gobierno ha actuado de tal manera para que Venezuela sufra más.
Y eso no se le puede permitir. Y el 6 de diciembre el pueblo venezolano habría- tiene la gran esperanza de votar. Hay que darle el beneficio de la duda. Vamos a esperar que llegue el 6D porque todavía no se sabe cómo va a ser la actuación. Lo que sí me parece es que no existe esa fiesta democrática, esa fiesta electoral que uno siempre siente en periodos como estos, pero se siente que la gente está como apagada. ¿Hay algún comentario internacional y con esto cerramos? Sí, hay una gran preocupación por lo que ocurre en Venezuela. Yo recientemente estuve en Europa y allí con la mayoría de las personas con quien traté, con quienes amigos, en fin, personalidades, profesores universitarios, todos muy preocupados porque todos están al tanto de lo que pasa en Venezuela, todos saben lo que está pasando en Venezuela y están muy preocupados. Y ellos dicen que no quisieran, por ejemplo, en el caso rumano, no quisiera que a Venezuela le pase lo que le pasó a ellos, cuando tuvieron que fusilar a Ceausescu y a su mujer, porque el tipo no quiso entender que el mundo había cambiado y entonces de una manera enseguecida siguió marchando adelante, como diría que está adelante por encima de las tumbas, y fue el fracaso, fue a enterrarse y lo enterraron a él junto con su esposa. Eso es lo que hay mucha gente que no quiere entender y en este caso el gobierno debería reflexionar, debería pensar con cabeza venezolana y no con cabeza de otros países, la necesidad de dialogar, de hablar, de conversar con los venezolanos, no con otros, sino con los venezolanos, para evitar que nosotros seamos señalados o para que seamos sancionados como Estado, como nación, por los organismos internacionales. Bueno, Eloy, te agradezco mucho. Un placer. Siempre conversar contigo es un placer igualmente. Y te espero pronto en el programa. Vamos a ver si después del 6 podemos analizar la situación y Seguro, también seguro. las opiniones internacionales que son tan valiosas para nosotros.